Muy buenas tardes a todas las personas que nos siguen y nos acompañan en esta actividad. De parte de la Cátedra Conmemorativa Clodomiro Picado Twite, Microbiología y Sociedad, les damos la más cordial bienvenida. Esta cátedra es un espacio académico compartido entre la Facultad de Microbiología de la Universidad de Costa Rica y el Instituto Clodomiro Picado, también de la misma universidad, y tiene por objetivo presentar mediante foros y actividades temas amplios que relacionen a la microbiología con la sociedad, incluyendo temas de carácter histórico. De manera que el día de hoy tenemos el gusto en esta actividad de la cátedra de desarrollar una presentación y una discusión alrededor de un libro recientemente publicado llamado, titulado Historia de la Microbiología en Contexto Global, Estudios de Caso de Costa Rica, Argentina y España. Este libro es el producto o uno de los productos de un proyecto o una red temática surgida en el Centro de Investigaciones Históricas de América Central, con participación también de docentes de la Facultad de Microbiología y de otras unidades académicas de la universidad, que crearon mediante esta iniciativa la Red de Historia de la Microbiología en Contexto Global. Es un esfuerzo cooperativo, colaborativo, interdisciplinario e internacional, a donde participamos colegas de Costa Rica, Argentina, México, Brasil y España. Y la idea es estudiar desde una perspectiva interdisciplinaria aspectos de la historia de la microbiología a nivel nacional y a nivel regional y global. Entonces, como producto o uno de los productos de esta red, surgió este libro que les menciono y que vamos a comentar hoy, que fue editado por Ronnie Viales Hurtado, de la Escuela de Historia y del Centro de Investigaciones Históricas de América Central, y el doctor César Rodríguez Sánchez, profesor de la Facultad de Microbiología de la Universidad de Costa Rica, quien ha estado muy involucrado también en el desarrollo de esta iniciativa. Entonces, la manera como vamos a conducir esta actividad es de la siguiente. Primero va a exponer el doctor Mauricio Redondo, posteriormente la magíster Ligia María Peña, luego el doctor Gabriel Muñoz y finalmente la doctora Gabriela Argueda. Yo voy a ir haciendo una presentación de cada uno y cada una de ustedes conforme vaya llegando su oportunidad para presentar, y les pediríamos por favor que hagan su presentación en alrededor de unos 12 minutos para tener luego suficiente tiempo para discutir sobre este tema y sobre este texto. Les comunico que las actividades de la cátedra Clodomiro Picado Twite se incluyen, las tenemos en un canal de YouTube de la cátedra, de manera que esta actividad va a colocarse ahí y esperamos que va a ser apreciada y vista por una gran cantidad de personas que siguen este canal de YouTube de nuestra cátedra. Nuevamente, les doy la más cordial bienvenida en nombre de la cátedra y iniciamos esta actividad. La primera presentación la va a efectuar el doctor Mauricio Redondo, quien es profesor de la Facultad de Microbiología de la Universidad de Costa Rica y de paso es el coordinador de la cátedra Clodomiro Picado. Adelante, Mauricio. Muchas gracias, Chema, y a las personas que están presentes hoy en esta actividad. La idea de nosotros a la hora de convocar a las personas que van a hacer los comentarios era de reunir distintas visiones e interpretaciones del mismo producto que es este libro. Y desde mi posición, pues, bueno, yo no soy científico social. Ronnie a veces me vacila, dice que me echo unas habladillas como de científico social, pero no soy científico social. Y la idea es, pues, que yo voy a dar mi interpretación como un microbiólogo de a pie, por decirlo de alguna manera. O sea, como un microbiólogo de a pie percibe este tipo de trabajo que es este libro. Entonces, hay algunos puntos que yo quiero resaltar, que son los que más me hicieron reflexionar y me llegaron a la hora de hacer la lectura del libro. Lo primero y muy importante es precisamente el trabajo y la perspectiva de cómo el libro nos presenta la historia de la microbiología en contexto global como respuesta a un contexto determinado. Yo que no soy historiador, me intereso mucho por ese tipo de trabajo porque no es como uno aprende la historia normalmente
desde la escuela o desde el colegio, siendo uno una persona ajena a la historia desde el punto de vista formal, ¿verdad? Uno se acostumbra a que uno aprende la historia como una serie de eventos con ciertas fechas, uno se las aprende y se acabó. Pero usualmente uno no lo aterriza como respuesta a un contexto determinado, y esto es lo que este libro explica de una manera muy acertada. Hay ciertas frases y fragmentos que me llaman la atención, que representan esta idea. Por ejemplo, se habla de la doctora Santos Mases en su capítulo de que el lugar y el tiempo importan a la hora de explicar algunos de estos eventos. Se habla también de la diversidad de tiempos, temporalidades y ritmos que están detrás de los fenómenos que explicaron y explican el surgimiento de la microbiología. Se habla también de esa conexión entre microbiología y sociedad, bueno, que tiene mucho que ver con lo que la cátedra precisamente quiere fomentar en sus discusiones. De hecho, literalmente dice que la microbiología y los microbios tienen una vida social también, en referencia precisamente a esa conexión con los fenómenos sociales que muchas veces impulsan el desarrollo de algunas de las de los principales avances y progresos en microbiología. Y por supuesto el contexto político, ¿verdad? De hecho se habla de las geopolíticas de las ciencias y tecnologías como elemento también impulsor de todo este fenómeno. Entonces, aterrizando un poco esto al contexto actual o lo que uno vive como microbiólogo desde la facultad, me parece sumamente importante porque precisamente una de las cosas que a veces se discuten e inclusive nos critican a las personas que tenemos algún tipo de actividad de investigación es precisamente es esa falta a veces de conexión con la realidad y el contexto que estamos viviendo en un momento determinado en nuestro país, en nuestra sociedad, inclusive en el mundo. Yo particularmente actualmente tengo un proyecto de investigación que tiene un trabajo de campo muy importante y es totalmente otra historia cuando uno sale precisamente de las paredes del laboratorio, de la facultad y se enfrenta a esa realidad social y es muy bonito ver también cómo ese enfrentamiento con la realidad ayuda precisamente a moldear parte del trabajo de investigación que uno hace. Entonces, me llama mucho leer estas líneas, a recordar y a proyectarlo precisamente a ese tipo de experiencia actual que yo estoy viviendo como microbiólogo, y puedo decir con toda certeza que lo he sentido de una manera muy viva recientemente, como ese contexto y circunstancia particular, referido a un tema específico, claramente tiene un impacto en cómo nosotros estamos haciendo ciencia de investigación. Hablamos también ya más adelante en los capítulos que desarrolla Ronnie con César en parte y después con la compañera Nancy. Se habla también de la microbiología como producto de una representación o como una representación y una interpretación parcial de la realidad. Eso es buenísimo porque me hizo recordar una anécdota con uno de los colaboradores de la red que dio origen a este libro, el doctor Zavala de Argentina. En una de las capacitaciones que él nos dio, yo le comenté acerca de algunas de los eventos históricos importantes en la parte de microalimentos que a mí siempre me gusta rescatar en mis clases, y hablamos sobre el proceso del enlatado y yo me referí a algunas de estas personas que habían hecho estos descubrimientos y aportes técnicos como personas que habían desarrollado la técnica, pero que no sabían el fundamento que estaba detrás, por ejemplo, de la conservación derivada de estos procesos en alimentos. Entonces él me corrigió y me dijo que yo no tenía que decir que esas personas no sabían. O sea, ellos sabían lo que podían saber en ese momento, ¿verdad? Entonces no era apropiado hablar de eso porque su interpretación del fenómeno respondía claramente a ese contexto que ellos vivían. Inclusive él me dijo, ¿quién dice que dentro de 100 años la gente no va a decir a este Mauricio Redondo ni sabía de lo que estaba hablando, ¿verdad? A la hora de explicar un fenómeno determinado. Entonces, me recordó precisamente esa anécdota, esta línea sobre la importancia de recordar que inclusive lo que estamos haciendo hoy en día es apenas una representación parcial de una realidad que obviamente puede extenderse con más conocimientos el día de mañana. Entonces, obviamente evoca, ¿verdad?, que el proceso histórico de la microbiología es obviamente
algo constante, continuo desde el punto de vista de cómo evoluciona, todo dirigido, como dice el capítulo de Ronnie y César, por una visión orientadora y obviamente muy dependiente de los avances tecnológicos y el conocimiento que tengamos a mano en ese momento. Eso obviamente pone un límite y un techo importante en la manera en que interpretamos esta realidad que tenemos enfrente. Se habla también de la microbiología en contexto global como un producto que surge a partir de la interacción entre la parasitología y bacteriología. A mí me llama la atención porque claramente nosotros sentimos que la microbiología sigue evolucionando hoy en día como resultado de la interacción, inclusive con otras ramas del conocimiento. Claramente eso se ve ya, inclusive más allá a veces de las ciencias biológicas meramente. Entonces, ya hay varios proyectos y trabajos que hacen muchos de los compañeros en microbiología que tienen que ver con ciencias matemáticas, con ciencias de informáticas, inclusive con ciencias sociales. O sea, se está generando un conglomerado muy interesante que el doctor Zavala en su capítulo habla o define como las zonas de intercambio e hibridación que claramente creo que nos presenta un panorama futuro muy enriquecedor de cómo la microbiología va a seguir evolucionando, también como producto de interacciones cada vez más complejas con otras ramas del conocimiento. De las sorpresas agradables que me dio el libro, de los aprendizajes, fue, por ejemplo, el papel que jugó en su momento la United Fruit Company como uno de los principales escenarios pioneros en lo que es el trabajo inicial en clínica microbiológica en el país, donde inclusive en el capítulo de Ronnie se habla de que en este lugar, más allá de la atención médica, se hacía investigación en enfermedades tropicales. Yo desconocía este dato, ¿verdad? Creo que nos da una visión más amplia de la historia de la microbiología en Costa Rica, ¿verdad? Que usualmente y de manera tradicional la mayoría de nosotros ponemos casi siempre a partir de clodomiro picado, pero bueno, tenemos todo un escenario detrás que le precede, que claramente tal vez no se ha rescatado del todo. Después, otra sorpresa muy agradable fue la existencia de un laboratorio de control de alimentos en el Instituto Nacional de Higiene. Por el tipo de actividad que yo hago, obviamente es un dato que me interesa montones, ¿verdad? Yo desconocía que de una manera tan temprana ya en el país existía una estructura posiblemente discreta, pero ya de trabajo asociado con el control de alimentos, inclusive desde el punto de vista parasitológico, y con funciones claramente establecidas, que venía trabajando inclusive en las épocas previas a la llegada de clodomiro picado. De manera, ya como para concluir, me parece también que tres reflexiones importantes es, a partir del libro, reconocer, ¿verdad?, que el proceso claramente sigue, ¿verdad? El proceso de construcción histórica de la microbiología no es algo ajeno, ¿verdad? Vuelvo al tema de cómo nosotros aprendemos la historia a pie en la escuela y el colegio, ¿verdad? Que solemos ver la historia como algo totalmente ajeno a nuestra experiencia, pero no, nosotros seguimos siendo actores vivos de la historia y claramente este proceso evolutivo sigue y nosotros somos protagonistas también de ese proceso. Pienso mucho en el futuro, creo que el libro abre algunas preguntas interesantes de cosas que se pueden investigar más a fondo, como por ejemplo esto que les mencioné de todos esos escenarios y personajes que no se han reconocido, no se han estudiado formalmente como elementos importantes en lo que es la construcción de la microbiología desde el punto de vista histórico. Me parece que se dan elementos importantes para que colegas como Ronnie y otros compañeros de la Escuela de Historia tengan material como para trabajar en el futuro con esto. Y definitivamente creo que es un progreso, un avance importantísimo en lo que es el rescate, sobre todo de la memoria histórica de la microbiología. Este producto yo creo que debería ser recomendado altamente para su lectura, sobre todo por parte de los estudiantes que tenemos en la facultad. Nosotros hablamos a veces de algunas obras que consideramos canon, ¿verdad?, en nuestra formación, como el famoso libro de Cazadores de Microbios, que siempre es recomendado por Chema en su clase
precisamente de historia de la microbiología. Yo creo que este libro eventualmente debería de ser altamente recomendado porque da una visión muy completa acerca de nuestra área de trabajo y creo que es un incentivo y un motivante, sobre todo para aquellas personas que están iniciando su trabajo en esta profesión. Eso es lo que yo tenía. Muchas gracias. Muchas gracias, Mauricio, por tu presentación. A continuación, le damos la palabra a la máster Ligia María Peña, quien ha sido investigadora del Instituto de Historia de Nicaragua y de Centroamérica en la Universidad Centroamericana UCA en Nicaragua. Ligia, le damos la más cordial bienvenida y le agradecemos haber Gracias. aceptado nuestra invitación para conversar con nosotros el día de hoy. Adelante. Bueno, trataré de ajustarme a los 12 minutos porque generalmente los historiadores tendemos a hablar más de la cuenta. Bueno, esta obra, ¿verdad? Que hoy comentamos es el resultado, como ya decían ustedes, del trabajo de un grupo interdisciplinario de investigadores agrupados en la llamada Red de Historia de la Microbiología en contexto global siglo XIX al 21. Yo comparto la visión e interés de esta red de realizar estudios con perspectiva histórica y de televisión que ofrecen los análisis de la historia social, la historia tecnocientífica, los estudios sociales de la ciencia, la historia de la salud y la enfermedad, entre otros enfoques teóricos, para analizar los procesos de institucionalización, profesionalización y desarrollo de la microbiología en Iberoamérica. Para mi comentario, yo seleccioné, estructuré mis comentarios a partir de los capítulos 2 y 3 de la obra, debido a que estoy más familiarizada con la historia social de la ciencia y de la salud en Costa Rica y Centroamérica, y además que a solicitud del doctor Viales, que me decía que me enfocara más en la importancia de la obra para nuestros países. Pero estoy convencida, ¿verdad?, que el resto de comentaristas van Ligia, perdón, se la está escuchando un poco interrumpida. Tal vez si quita el video ayudaría un poquito. Complementar. El primer comentario. Disculpe, Ligia, es que se le está escuchando un poco interrumpido. Tal vez si quita el video ayudaría para que sea más fluida su presentación. Tal vez ayudaría si todos quitamos el video, creo. Ok. Parece que se había... Bueno. Adelante, Ligia, si quiere continúe. Como ya decía, con la historia de Centroamérica y la historia de la salud en Costa Rica y Centroamérica, ¿verdad? Dos elementos llamaron mi atención. Uno de ellos se refiere a la propuesta metodológica para abordar el objeto de estudio y el otro a lo que considero un aporte a la historia de las ciencias en Centroamérica en particular e Iberoamérica en general. Titulé el primer comentario Los intercontextos en la narrativa y el análisis histórico desde una perspectiva de la historia global. Desde mi punto de vista, es la categoría intercontextos la que forma la columna vertebral de la narrativa histórica de ambos escritos. Ronnie Viales, en un artículo titulado América Central y sus intercontextos, se formulaba la siguiente pregunta: ¿cómo realizar una relectura de la historia de Centroamérica en el gran contexto de la historia mundial y de la historia global? Su propuesta para emprender esta gran tarea es utilizar como categoría de análisis la noción de intercontextos. Veamos entonces cómo Viales define los intercontextos. Estos son los diferentes contextos relacionados que inciden sobre o sobre los que inciden
las problemáticas de investigación tales como las que se estudian en esta obra. Los intercontextos pueden ser tanto factores explicativos, mecanismos causales, ideas, discursos, conceptos y subjetividades que circulan y sirven como referente para ampliar las posibilidades de descripción, interpretación o explicación de los hechos históricos. Potencian la posibilidad de pensar los hechos históricos de manera globales, como le llama Ronnie, o sea, globales y locales, y están en sintonía con la historia mundial y con una perspectiva de la historia global. De ahí que si se realiza una lectura de ambos textos, encontramos que lo que articula la narrativa y el análisis es precisamente esta categoría analítica. De ahí que localizamos en los textos una diversidad de elementos, variables, ideas, sujetos sociales, tanto nacionales como internacionales, instituciones locales y externas, políticas públicas, el papel del Estado, que constituirán los intercontextos que se articulan y o conjugan y al mismo tiempo marcan los límites del proceso de institucionalización de la microbiología en Costa Rica como disciplina, campo de formación y de investigación entre 1870 y mediados del siglo XX. Resultó interesante seguir a través de la lectura cómo los autores van determinando y analizando cada uno de estos contextos y subrayando la manera como estos contribuyen y o marcan los límites a la comprensión de su objeto de estudio. No menos interesante resultó conocer cómo Costa Rica supo aprovechar de manera creativa todas las coyunturas y oportunidades que se presentaban a nivel global para promover en estos espacios la microbiología como ciencia, campo de formación e investigación. Concluyo este primer comentario compartiendo la visión de los autores cuando afirman que la confluencia entre los intercontextos global y nacional en el proceso de configuración de la microbiología en Costa Rica es producto de la relación entre científicos, políticos y el desarrollo técnico logrado a partir de los estudios de los microorganismos realizados en el primer laboratorio clínico del Hospital San Juan de Dios y el consiguiente desarrollo del sistema liberal de salud. El segundo comentario lo titulé Excelencia científica en la periferia y nichos de experiencia en el proceso de configuración de la microbiología en Costa Rica. Marcos Cueto, historiador de la ciencia y la salud, como resultado de sus investigaciones sobre la biomedicina en el Perú durante el siglo XIX, postuló la noción de excelencia científica desde la periferia. El centro de esta noción es que no toda la ciencia que se hace en los países atrasados es marginal al acervo mundial del conocimiento y que el trabajo científico que se desarrolla en estos países tiene sus propias reglas que deben ser entendidas no como síntomas de atraso o modernidad, sino como parte de su propia cultura y de las interacciones con la ciencia internacional. A partir de este postulado, se observa que en ambos capítulos los autores exploran y analizan y documentan todos y cada uno de los elementos, procesos, variables, instituciones, etcétera, que circulaban tanto a nivel global como en América Latina y Centroamérica en el periodo en estudio y que tendrán, como ya decía, un peso fundamental en la configuración de la microbiología en Costa Rica. Lo importante acá es ver que los autores demuestran cómo todos estos elementos interactuaban y o se articulaban de manera creativa con las agendas locales ya establecidas en Costa Rica en el contexto de la salud pública, las políticas de salud, el desarrollo de la medicina tropical y en la naciente constitución de la microbiología como disciplina. Estas evidencias respaldan el hecho de que muy a pesar de que los países periféricos como los de la región centroamericana, situados de manera desventajosa en la división internacional del trabajo en el campo de la salud, como el caso de Costa Rica, ya tenían una fuerte presencia en el campo científico y por consiguiente participaban de lo conocido como la excelencia científica desde la periferia. Desde mi punto de vista, hay dos elementos que refuerzan mis dos comentarios o dos ejemplos. Por un lado serían las tempranas investigaciones del doctor Carlos Durán
acerca de las anquilostomiasis realizadas, ¿verdad? En el primer laboratorio de análisis clínico ubicado en el Hospital San Juan de Dios. Y también me llamó mucho la atención todo el trabajo que ya se realizaba de saneamiento e investigación, ¿verdad? De enfermedades tropicales en Limón. La otra noción, ¿verdad?, que también está relacionada con esto de la excelencia desde la periferia, se refiere a los nichos de experiencia. Siguiendo lo propuesto por Marcos Cueto y Steven Palmer, la bacteriología en América Latina se insertó tempranamente con las agendas estatales nacionales, lo que permitió la generación de nichos de experiencia, sobre todo en el campo de las enfermedades tropicales. Como ya señalaba, voy a ejemplificar rápidamente esta noción con las investigaciones realizadas por el doctor Carlos Durán sobre la anquilostomiasis en Costa Rica. Durán investigó acerca de las causas de la anquilostomiasis por medio de autopsia y el uso del microscopio. De esta manera logró identificar la presencia de larvas del parásito Necaptor americanus e hizo posible que desde el punto de vista curativo se usara el timol en vez de la quinina que se aplicaba a los afectados cuando la enfermedad había sido identificada como caquesia palúdica en la última década del siglo XIX. Como ya lo ha señalado Steven Palmer, la experiencia costarricense y centroamericana se anticipó al mejor y conocido programa global de la Fundación Rockefeller para la erradicación de la anquilostomiasis y condujo a reorientar el trabajo de la misión Rockefeller hacia una agenda de salud pública más amplia. Muy diferente fue la experiencia nicaragüense, donde a pesar de que el doctor Luis Manuel de Baile, conocido como el sabio de Baile, hizo exitosas investigaciones acerca de esta misma enfermedad a finales del siglo XIX, no se lograron transformar en nichos de experiencia en el campo del combate a las enfermedades tropicales, debido en parte a la poca injerencia del Estado en el campo de la salud pública. Concluyo mi intervención manifestando que la obra en su conjunto representa un esfuerzo por historiar el campo de formación, institucionalización e investigación de la microbiología, tanto en Costa Rica como Iberoamérica, desde finales del siglo XIX. Los capítulos objeto de mis comentarios presentan un sólido y valioso aparato referencial proveniente de diversas fuentes primarias y secundarias, así como de variadas disciplinas. Además, sintetizan una importante y novedosa propuesta de análisis y narrativa histórica que incluye una variedad de sujetos sociales e institucionales que jugaron un papel importante en la constitución de la microbiología en Costa Rica. Por consiguiente, representa un aporte significativo a la historia de la ciencia y de la salud en la región centroamericana. Mis felicitaciones a los autores de la obra. Muchas gracias. Muchas gracias. Máster Ligia María Peña por su participación, por haber aceptado nuestra invitación. Y por disculpe la abundancia de información, pero en realidad me cautivaron esos dos capítulos, sobre todo por el contexto histórico y todos los elementos que se trabajan ahí. No, al contrario, excelente su exposición y cumplió perfectamente con el tiempo. Así que... Muchas gracias. Muy bien, continuamos entonces ahora con la presentación del doctor Gabriel Muñoz Cernada, quien es microbiólogo químico clínico, trabajó durante muchos años en el laboratorio clínico del Hospital San Juan de Dios, en la Caja Costarricense del Seguro Social. Posteriormente fue el director del laboratorio clínico del Hospital Clínica Bíblica y ha sido profesor universitario en carreras de microbiología en nuestro país. De manera que muchas gracias, Gabriel, por aceptar nuestra invitación y tener la palabra. Bueno, primero que todo, muchísimas gracias, Chema, porque la invitación vino de tu parte y la recibí con muchísimo agrado y una satisfacción muy grande que me hayas solicitado que comente un libro en el cual vos participás.
yo sigo siendo un enamorado de la microbiología o de la carrera de microbiólogo que decidí estudiar y ya tengo casi 50 años o 50 o más de 50 años de graduado. Ya ni me acuerdo. Trabajé 10 años en el Hospital San Juan de Dios. Antes había trabajado 2 años en el antituberculoso y después sí terminé mis años en la clínica bíblica y fue una experiencia muy grande. Cuando me dijiste esto, inmediatamente, yo te conté, empecé a leer el libro y es un libro que leí 2 veces. Me gustó mucho el comentario del doctor Redondo y de la compañera Ligia María Peña, que no es microbióloga, pero le voy a decir algo, amo profundamente Nicaragua. Iba todos los años a los congresos de microbiología en Nicaragua que me invitaban hasta que vino la pandemia y otros acontecimientos y se suspendió aquello. Trabajé muy de cerca con colegas nicaragüenses. El libro en sí, tengo un montón de notas y escuchándolos a ustedes, se me vienen una gran cantidad de ideas a la cabeza, porque me encanta la historia, a pesar de que no pertenezco al área de ciencias sociales, me encanta la historia porque a través de lo que otros hicieron aprendemos, entendemos el pasado, comprendemos el presente y construimos el futuro. Y este es el valor más grande que yo le quise o que entendí al libro, que es lo que yo todavía aprendo y lo que el libro me lleva a entender. Conversé con el doctor César Rodríguez, una conversación interesantísima. Para mí también los capítulos que más me gustaron, sinceramente hablando, igual que usted, el 3, perdón, el 2, el 3, y me gustó mucho también el capítulo 7. Aún así me leí los de Argentina, descubrí cosas increíbles. Me pareció muy raro, no estamos comparando, pero comentar también la situación de Argentina cuando son países que estamos tan lejanos, no solamente geográficamente, sino social, culturalmente, con realidades diferentes. Y cuando empieza y yo veo, hasta me busqué, en 1896 hay un dato, Costa Rica tenía 283,000 habitantes y ya solamente la ciudad de Buenos Aires 663,000, o sea, inmensamente grande. Bueno, es una cosa para aprender y no comparar. Y aprendí otros datos que me llevó hasta pensar hasta en Sarmiento y la Guerra de Rosas y el Tasajo, en fin, volé muchísimo, me encantó, me encantó. Pero, por otro lado, en el libro rescato muchas cosas. No hay una lectura lineal, definitivamente. Hay capítulos que son muy diferentes. El último capítulo lo dejo para una discusión aparte, merece una discusión aparte. No es lo que traje ahora. Pero ¿qué entendí en esta historia de la microbiología? Sí, la parte que podemos llamar cronológicamente, increíble, cómo se identifica en el campo de la salud pública la formación de los que todavía no eran microbiólogos o los que todavía no habíamos llamado microbiología, pero que empieza, como bien dijo usted, de la época del doctor Durán, el inicio del laboratorio clínico en el Hospital San Juan de Dios y el compromiso de tantas personas que se identificaron y que trabajaron y que promovieron el desarrollo científico de Costa Rica. Hay una frase que me quedó una vez de la doctora María Luisa Castillo, que fue la presidenta de la Federación Latinoamericana de Bioquímica Clínica, que ella decía que la medicina es un arte, que es el arte de curar, pero que la verdadera ciencia se hace en el laboratorio. Y este progreso, porque definitivamente hubo progreso de la gente que se comprometió con esta lucha de la anquilostomiasis, yo conocí a 2 técnicos que habían sido del Ministerio de Salud, de los que eran personas sencillas formadas para ver larvas de anquilostomas y todos los huevos del mintos. E iban al campo, y recuerdo el nombre de ellos, con el microscopio en la mano y empezar a buscar todas esas parasitosis que habían ahí. Recuerdo la gente, y vale la pena estudiar, y se lo decía el doctor Rodríguez, el compromiso de la gente que trabajó investigando tuberculosis. El Sanatorio Durán fue promovido por el doctor Carlos Durán porque una hija de él tenía tuberculosis. Entonces, él trajo la inquietud aquí y la creación del hospital del... Gabriel, perdón, se te desconectó el sonido. Ok, gracias. Toda esta serie de datos van construyendo lo que actualmente tenemos. Y a pesar de que yo no me traía preparada una frase específica, pero hay algo que considero que es importante, ¿verdad? Los historiadores buscan situar el desarrollo científico en su contexto histórico y social.
en el contexto del sistema social de la ciencia, así como de la sociedad en general. Y yo creo que eso es lo que siempre ha pasado en el país y es lo que el mismo libro nos está diciendo continuamente. Toda la investigación que se estaba haciendo, el doctor Trejos Willy fue mi profesor y fue mi jefe en el Hospital San Juan de Dios. Y trabajábamos en el hospital haciendo investigación. La Universidad de Costa Rica, que es mi alma mater, también ahí fui profesor en la Universidad de Costa Rica. Por poco tiempo hubiera querido más, pero bueno, me interesé más en la parte clínica. Pero toda la investigación se fue centrando en la universidad y sí creo que es importante que esta parte, que vuelvan a los hospitales a crearse alianzas para que todo el conocimiento que hay en el hospital se aproveche y siga habiendo. Que el libro es una forma de consolidar la historia de la salud pública en el país y el papel de toda esta investigación y todo, la bibliografía que tiene es increíble. Yo me perdí leyendo un montón de referencias porque cada una de ellas te va llevando a nuevos datos, nuevos datos, nuevos datos. ¿Y qué podemos construir a través de esto? ¿Ok? En esto de la red, ojalá hubiera una red de microbiólogos o de científicos que pudiéramos trabajar más de cerca. Y por eso me gustó tanto el capítulo del el Instituto Clomiro Picado. Una de las cosas que podemos ver es cómo el instituto ha sido fiel a su misión y ha cumplido bien su visión, que él ha sabido construir. Y la red que ha tenido de trabajo multidisciplinario y cómo se ha dispersado todo ese conocimiento. Si una cosa no ha habido en Costa Rica, no voy a hablar de otros países porque conozco menos, no puedo decir que no pase, es que no hemos sido avaros, no hemos sido tacaños, siempre hemos tratado de compartir el conocimiento y el crecimiento. Y esto sí lo pude ver a través del libro. La Facultad de Microbiología, sus inicios se centran en la formación de microbiólogos y es el centro de investigación en el país de esta disciplina. ¿Qué es lo que yo le veo el valor del libro? Como bien decía el doctor Redondo, este libro tiene que ser de lectura obligatoria para los estudiantes de microbiología y que se conozca. No sé si ya tienen ustedes algún plan de mercadeo, cómo lo van a hacer, porque ya en este mundo multidisciplinario, hasta los administradores, economistas, mercadólogos, de todo, tenemos que meterlo para ver cuánta plata se necesita para financiar el libro, pero que llegue al conocimiento, que se conozca la existencia del libro, no que se quede solamente en el grupo que lo gestó o que se quede como un texto de la universidad guardado en una biblioteca, pero que se conozca para que sirva de incentivo, que lo que otra gente anteriormente hizo, nosotros, y voy a decir algo, estamos obligados a seguirlo. La historia nos obliga, nos compromete. Nosotros no podemos ser meros espectadores, tenemos que ser activos. De la misma forma que se luchó por la marcha del FES. Yo me fui a la época mía de estudiante cuando se hacían manifestaciones contra el COA o hicimos manifestaciones contra la guerra de Vietnam. El estudiante actualmente ha sido muy pasivo. Ok, tenemos que ser dinámicos, pero ya no me voy a meter en los motivos políticos. Sí creo, por ejemplo, cosas que hablaban ahí. La alianza entre la empresa pública y privada. ¿Cuánto financió la Fundación Kellogg's? ¿Cómo tenemos que conseguir las financiaciones para la investigación? El compromiso que tenemos en todo esto. Yo vi el libro de una forma muy generalista. En los libros, en los capítulos que más me interesaba, pero en cada uno de ellos nosotros podemos profundizar. Y vemos que hay una riqueza increíble. ¿Qué pasó con los investigadores de la tuberculosis? De la lepra, cuando existía todavía el famoso leprosario de las Mercedes aquí en Costa Rica y cuando las decisiones que se tomaron para cerrar el sanatorio Carlos Durán y que los pacientes llevaran a su casa el tratamiento. Y sin embargo los pacientes me decían, doctor, el problema es que en la casa podemos tener el tratamiento, pero no vamos a tener la comida. Porque uno de los problemas del paciente tuberculoso era que eran gente pobre que llegaba al hospital y que ahí se le tomaba la fotografía de cuando llegaba y la fotografía cuando se iba, y la alimentación que ellos tenían ahí no la iban a tener en la casa. Y me decían, el chayote no cura. Y cuánto, yo me acuerdo, mi primer trabajo era homogenizar esputos en la mañana y seguir y ver la evolución de los pacientes. Bueno, toda esa parte que los microbiólogos, no yo, todos los que fuimos construyendo, y la realidad actual, si hay una profesión dinámica que está cambiando continuamente, es la que nosotros tenemos. ¿Qué estudiante ahora usa una balanza analítica
o un profesional para preparar los reactivos. Nadie. La tecnología nos alcanzó, la informática nos alcanzó. Bueno, ¿hacia dónde vamos? La biología molecular, cosas que no existían, no se hablaba. Y ahí tenemos que ir evolucionando. Entonces tenemos que meternos en esta máquina de tiempo y seguir avanzando. ¿Qué tiene el libro que para mí me gustó? Y se los digo, lo leí 2 veces. Primero, cuando quise entender de qué se trataba. Segundo, cuando quise profundizar un poquito más y puse un montón de ideas y todavía media hora antes seguía anotando yo cosas de impresiones que me dejaban. Felicito a los editores, sinceramente. Yo creo que este binomio de microbiólogo-historiador es fantástico, porque a veces los microbiólogos somos muy buenos redactando, no me incluyo, pero somos muy buenos redactando un paper científico, pero nos cuesta un poquito más ver la parte histórica, la parte social, aunque tenemos un gran compromiso social. Sí, yo creo que tenemos un compromiso social, porque nos hemos metido en las áreas verdaderamente donde habían esas necesidades tan grandes. Espero el segundo avance del libro, porque si este es un primer proyecto, ¿verdad? Que esto es una primera entrega, como dice, la introducción es muy buena, define muy bien los capítulos y lo que vamos a encontrar en cada uno. Bueno, pero veamos la segunda parte. Pero veamos cómo un texto motivador, un texto que nos impulse, que nos haga mejor como sociedad, que nos haga tomar decisiones para seguir creciendo. El libro es bueno y perfecto, podemos ir discutiendo un montón de frases y cosas que son maravillosas, pero para mí las fortalezas del libro son muchas. Primero, no solo lo que hemos hecho, sino todo lo que debemos seguir haciendo. El ejemplo del instituto, y quiero felicitar a José María Gutiérrez en este momento, pero el ejemplo del instituto tiene que ser imitado por muchos más, dependiendo de las situaciones de cada uno, hasta dónde podemos llegar. En la colaboración centroamericana, la colaboración latinoamericana, las realidades son distintas, pero todos tenemos muchos problemas similares también. Y en esto yo creo que tenemos que seguir trabajando. No quiero excederme, yo no me di el tiempo, no puse el cronómetro, pero se lo digo, como decía el doctor Redondo, del microbiólogo de a pie, sí, yo también fui un microbiólogo de a pie, me quedé mucho metido en lo que era la práctica de laboratorio, me encantó. Podría contarles un montón de cosas de las realidades que viví en la creación del laboratorio clínico en la Carpio o en la León 13, en núcleos urbanos sumamente complejos, donde me secuestraban a veces a los técnicos o al personal de laboratorio, me lo dejaban secuestrado en la León 13 2 veces, tuvimos eso. Bueno, todo eso es parte de la historia de lo que hacemos, porque no es solamente la historia de la microbiología, sino de los hombres y mujeres. Conste que es una profesión que ahora hay más mujeres que varones. En mi época no, en mi época eran más hombres, pero esas mujeres que también van y se meten y se trabajan y se ponen botas y se ponen a investigar y averiguar y a solucionar problemas de salud pública en los cuales hemos participado siempre. Les deseo éxitos en la segunda parte. El libro a mí me impactó. A mí me decía, ¿cuál es tu impresión? Bueno, mi impresión y cómo me impresionó. Uno no deja de seguir impresionando, de perder la capacidad de asombro. Y yo creo que el libro es bueno. El libro vale la pena. Y sobre todo los capítulos que a mí más me gustaron. No voy a decir los que menos me gustaron, pero para mí esa parte es increíblemente linda y valiosa. Bueno, hasta ahí llego. Estoy dispuesto a cualquier otro comentario y estoy feliz de estar aquí. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Gabriel, por tu participación. Estoy seguro que muchos de los puntos que tocaste vamos a retomarlos ahora en la discusión. Bueno, finalmente me complace presentar a nuestra colega, la doctora Gabriela Arguedas, de la Escuela de Filosofía de la Universidad de Costa Rica, quien presentará su comentario. Gabriela, muchas gracias por aceptar nuestra invitación y bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación a participar de este diálogo en ocasión a la presentación de un libro tan interesante, además de que me siento con amigos y me hace, pues, me da una gran alegría y es también un gran honor para mí estar compartiendo esta conversación, bueno, por supuesto con Chema Gutiérrez, pero también con Fernando García y con otros amigos, como Ronnie Viales, David creo que no está conectado, pero bueno, es participante también de este proyecto.
Con Ronnie Vieles, yo creo que desde hace muchos años tuvimos conversaciones sobre la importancia de impulsar el trabajo en los estudios de ciencia, tecnología y sociedad, y han hecho muchísimo desde el CIAC, por supuesto, son los líderes en el campo, pero desde mi área en bioética y en la Escuela de Filosofía, pues también he tratado de hacer algún trabajo en Science and Technology Studies, que es algo que yo quisiera que en ocasión de este libro pudiéramos debatir, ¿no? Las similitudes y las diferencias de ambos paradigmas, de cómo se trabaja en América Latina o en Hispanoamérica, ciencia, tecnología y sociedad, y cómo se ha desarrollado el campo de Science and Technology Studies, que no es exactamente lo mismo, ¿no? Que desde los Estados Unidos y desde otros campos, digamos, en el mundo anglosajón, Europa y Estados Unidos, y cómo hay diferencias y también concordancias teóricas, metodológicas, temáticas. Yo creo que este libro podría también ser un pretexto para profundizar ese análisis y ese debate que a mí en lo particular me parece muy importante. Comienzo por, pues, dar una opinión general sobre el proyecto, ¿no? Es un libro que favorece un diálogo muy productivo desde la historia de la ciencia, pero que nos ayuda a hacer análisis de coyuntura. Yo creo que ese es el cierre del libro, ¿no? La importancia de poder hacer análisis de coyuntura con una perspectiva histórica que es fundamental, bueno, para curarnos. Creo que en el mundo de la ciencia nos tenemos que curar de los análisis ahistóricos. Bueno, no solo en el mundo de la ciencia, yo creo que en general es un error en el que se cae muy fácilmente, y por eso en algunas áreas estamos constantemente descubriendo el agua tibia, ¿verdad? Es muy valioso enfatizar que situar históricamente cualquier problema de análisis no solamente es productivo y es necesario, sino que es éticamente indispensable, ¿verdad? Es un deber, en razón del rigor analítico, del rigor intelectual, del rigor científico, pues no podemos aproximarnos a ningún problema de investigación, sea cual sea, sin acoger una perspectiva histórica. Luego, favorece también el diálogo entre contextos nacionales y contextos regionales, lo que me parece también profundamente necesario, y profundamente necesario como parte también de un proyecto de trabajo académico, lo voy a decir así, emancipatorio y decolonial, ¿verdad? Y esto dialoga con el análisis que hizo la profesora Peña sobre la importancia de constantemente estar revalorizando el trabajo académico, el trabajo científico que se hace desde nuestros países, ¿verdad? Entonces, el diálogo regional, el diálogo nacional, el diálogo regional, como el que se propone en este libro, tenemos casos de Argentina, pero también tenemos casos de Costa Rica y algunas cruces regionales, centroamericanos, etc. Este tipo de trabajo, por supuesto, que es indispensable para conocer, entender los procesos que han permitido generar ciencia de calidad, ciencia innovadora, ciencia transformadora, desde lugares que son considerados todavía periferia, ¿no? Si utilizamos este encuadre teórico de centro-periferia, pero podemos utilizar otros encuadres, pero el asunto es que estamos hablando del sur global, ¿verdad? Entonces, proyectos como este vuelven a hacer énfasis, no que sea la primera vez que se haga, pero contribuyen a este trabajo que hay que seguir generando y que hay que seguir apoyando y valorando, de dar cuenta a un gran público de cómo es que se llega a hacer ciencia de primer nivel en condiciones que, vistas desde el norte global, parecen ser adversas. Pero entonces por eso es que yo quiero introducir, como parte del análisis, una lectura que yo llamaría decolonial. ¿Por qué decolonial? Bueno, porque
solo si uno comparte un sesgo imperialista o un sesgo colonialista, asumiría a priori que no se puede hacer ciencia de calidad en países como los nuestros, ¿verdad? Ese es un prejuicio, ese es un sesgo, pero es un sesgo que hay que estar constantemente confrontando. Es un sesgo que desde la producción de la propia subjetividad colonial podemos asumir como verdad. O sea, podemos no entender que es un sesgo y creer que en efecto desde nuestros países no se puede hacer ciencia de calidad. Eso sería parte de la producción de una subjetividad colonialista, ¿verdad? O sea, nosotros como sujeto, si fuéramos un sujeto que no ha sabido emanciparse, entonces estaríamos creyendo que es cierto que no podemos generar ciencia de altura, de calidad, de rigor en nuestros países. Pero además también lo que el libro muestra, tal vez no explícitamente, yo creo que eso es algo que ¿verdad? Es una invitación para continuar en esa línea de discusión. ¿A qué me refiero? A que vale la pena, a partir de un trabajo como este, hacerse preguntas acerca de cómo lo que puede considerarse una adversidad puede ser transformado, como ha sido por ejemplo, el caso de la emergencia de la microbiología en Costa Rica puede ser algo que se considera adverso, una oportunidad de innovación y de transformación científica y social que impacta luego globalmente. ¿A qué me refiero? Bueno, a las enfermedades que pueden ser consideradas irrelevantes para el norte global, y que son nuestras prioridades en materia de salud pública y en materia pues, de investigación científico-tecnológica, esas enfermedades o esas necesidades se transforman en un motor de innovación científica, pero lo que está a la base de esa decisión de transformar esa necesidad en un motor de innovación es un compromiso ético, que es justamente a lo que yo pues quería llegar con mi comentario. Que eso no está suficientemente explorado, pero bueno, esa podría ser una continuación del proyecto y que aumente el diálogo interdisciplinario. Entonces ahí podemos llegar. Los de bioética, no me estoy invitando sola, ya se dieron cuenta que ese era el plan. Si no hay un compromiso ético con las necesidades de un país empobrecido o de un país del sur global, si la comunidad científica o académica, élite, porque tenemos que reconocer que de alguna manera es una élite, no prioriza las necesidades locales, ¿verdad? Entonces no habría ocurrido todo lo que ocurrió, ¿verdad? Que está descrito en ese libro. Entonces, de fondo hay una actitud que es decolonial, ¿no? Vamos a convertir lo que parecería una adversidad de vivir en el sur en una oportunidad. Y vamos en el proceso de responder a eso como una oportunidad, vamos a contribuir al desarrollo, no solo científico de un país, sino al desarrollo de la salud pública de un país como el nuestro. Entonces, lo que quiero es como que desnaturalicemos lo que está subyacente ahí, que es que hubo una actitud ética, un posicionamiento ético, que no necesariamente tendríamos que dar por sentado que eso podría volver a ocurrir. No necesariamente, no. Hay ciertas condiciones sociales, políticas, culturales, que hacen que ese compromiso florezca. En otras circunstancias podría no haber florecido, podría no haber existido ese compromiso ético que transforma una adversidad en un motor de innovación. Y esto me lleva al último punto de mi comentario. Me gustó mucho lo que dijo el doctor Redondo. Soy un microbiólogo de a pie, que aprendió historia de esta manera. Bueno, oportunidad de oro para hacer la crítica sobre cómo se enseña historia en las escuelas y en los colegios, ¿verdad? Que es un desenseñar historia, ¿verdad? No se enseña historia. Pero además tampoco se enseña historia en las diversas áreas de las ciencias y las tecnologías en nuestra universidad, ¿no? O sea, ahí tenemos un vacío enorme que tenemos que llenar, que estamos obligados a llenarlo. No debería ser este libro una lectura recomendada, no tendríamos que estar ya moviéndonos, y esto es una batalla que yo estoy dando en la U desde hace muchos años, yo creo que Chema Gutiérrez lo sabe,
cómo hacemos que el trabajo interdisciplinario y la docencia interdisciplinaria sea algo cotidiano y no algo excepcional en nuestra universidad, porque esa es la única forma de generar realmente transformaciones profundas en la manera en que producimos nuevos profesionales, no solo en el área de las ciencias y las tecnologías, sino también en las humanidades. Y entonces, finalizo con esto. ¿Qué significa un proyecto de investigación como este para alguien que enseña bioética o ética en el área de la salud? Bueno, es un recurso valiosísimo. ¿Por qué? Porque la manera en que estamos montando los cursos de bioética y de ética para el área de la salud desde la Escuela de Filosofía no es como se hacía hace 10 o 15 años. Es otra cosa completamente situada, donde la perspectiva histórica, política, cultural es fundamental. Es decir, no solamente se trata de la abstracción, sino que estamos haciendo acopio de otras ramas disciplinarias, como por ejemplo los estudios de ciencia, tecnología y sociedad, y pues qué mejor recurso que un producto que se generó dentro de nuestra universidad sobre nuestras carreras tecnocientíficas. Y termino diciendo que a mí me gustaría que esto sirviera como para abrir una conversación también con la Facultad de Microbiología sobre el curso de ética de microbiología. Y lo dejo ahí, ¿verdad? Conversemos sobre ese curso, que la Escuela de Filosofía estaría muy, muy contenta, o sea, también yo, de que pudiéramos retomar de manera interdisciplinaria entre filosofía y microbiología. Felicitaciones, por supuesto, al CIAC y a la Facultad de Microbiología y al Instituto Clodomiro Picado por este esfuerzo interdisciplinario, y ojalá que hayan nuevas líneas, ¿no?, de análisis y de debate que incorporen también la dimensión ética y de las humanidades, de las ciencias de la salud en el proyecto. Y muchas gracias por invitarme. La verdad es que ha sido pues muy grato tener esta conversación con ustedes. Muchas gracias, Gabriela, por tu participación, por haber aceptado nuestra invitación. Y bueno, muchas gracias a las dos panelistas y los dos panelistas por esta excelente presentación. Creo que complementaron muy bien los enfoques y presentaron muchos puntos que dan para la reflexión y la discusión. Entonces, abrimos un espacio ahora para comentarios y discusiones de las personas que están atendiendo esta actividad. Yo no sé si los editores de la obra, César y Ronnie, quisieran hacer algún comentario sobre la experiencia que fue este trabajo de edición, tal vez para iniciar esta etapa de preguntas y comentarios. Bueno, buenas tardes a todos. Si desean escuchar, empiezo yo. A Perfecto. todos les quería primero dar las gracias por compartir este momento con nosotros y por haber tomado también el tiempo de leer y analizar el libro que coeditamos entre Ron y yo. Es verdaderamente un orgullo que hayan dedicado tiempo para esto. Muchas gracias. Yo le contaba a don Gabriel cuando nos reunimos que para mí, yo me metí en este asunto de la historia porque me interesa ver de dónde venimos para direccionar hacia dónde vamos. Yo ahora ocupo la dirección del CIET momentáneamente, que es el Centro de Investigación en Enfermedades Tropicales, y también he sido docente en la Facultad de Microbiología por más de 15 años. Y me llama mucho la atención, y no entiendo por qué tenemos ciertas líneas de investigación que están tan arraigadas y por qué también nuestro currículum actual tiene ciertos matices, y quería entender de dónde venía eso. Y esa fue la intención por la que participé en la red. Y entonces, después de entender, llegamos como hasta 1940 en los capítulos 2 y 3. Ahora, yo creo que lo que continúa es, tomando en consideración todo lo que bien dijo la doctora Arguedas, ir hacia adelante, ¿verdad? Y ver cómo que nos moldeamos los microbiólogos más modernos a partir de esas raíces históricas. Entonces, para mí, no solamente es por una vocación personal, ¿verdad? El interés que tengo en la historia, sino también viendo hacia el futuro, hacia dónde vamos, entender quiénes somos, ¿verdad? Y ha sido una experiencia muy enriquecedora. Tenemos formas muy diferentes de trabajar, ¿verdad? En las ciencias de la salud, los científicos sociales, pero lejos de verlo como un obstáculo, creo que por el contrario ha sido algo que me ha abierto mucho a un nuevo mundo. Y le agradezco mucho a Ron y a los compañeros de CIAC por la oportunidad de seguir colaborando, y espero que sea uno de muchos esfuerzos conjuntos.
Ahí después Gabriela se nos puede unir también, el doctor Gabriel también que mencionó que quería. Yo creo que podemos abrir un poco la red, la cátedra también, para que otras personas participen con nosotros de forma más regular. Todos bienvenidos. Muchas gracias. Gracias, César. No sé si Ronnie quiere comentar algo. Sí, gracias. Tuve que pasarme de conexión porque estaba dando clase y dejé el cable de la computadora en el aula y entregué la llave. Así es que me vine corriendo para la presentación. Obviamente agradecerles todos los comentarios que han hecho porque constituyen una motivación, digamos, para seguir adelante con estos proyectos que hemos venido desarrollando. Quisiera también agradecer al doctor Fernando García, que cuando se inició esta propuesta era vicerrector de investigación, pero aclaro en esta grabación que no tuvo nada que ver en que se le asignara un fondo al proyecto, porque ese fondo era evaluado por una comisión interdisciplinaria, ¿verdad? Pero que desde su posición como vicerrector tuvo una mentalidad muy abierta hacia la investigación interdisciplinaria. Como decía Gabriela, hace mucho tiempo que venimos hablando sobre estos temas, se han venido diversificando, se ha venido ampliando el foco de análisis, los temas de análisis se han venido también ampliando, pero a mí lo que me interesa resaltar en este momento es que esta red académica también es una red de amigos y de amigas, y creo que eso ha sido uno de los elementos fundamentales para que funcione, para que rinda frutos, y a pesar de eso, que sigamos siendo amigos y amigas. Así es que yo espero que sigamos construyendo proyectos novedosos. Dentro de esa ampliación, ya que está aquí presente, me parece que dentro de poco tiempo vamos a tener aportes muy importantes, por ejemplo, de la doctora Vanessa Ramírez, que está construyendo una historia del cáncer en Costa Rica, que va a ser un aporte fundamental, digamos, para comprender y para seguir ampliando la investigación en este campo de la historia de las ciencias médicas y de la salud. También se viene incorporando gente nueva, digamos, a los procesos de investigación sobre política científica. Aquí tenemos a la colega Isabel Álvarez, a la máster Isabel Álvarez, que también se incorpora al equipo de investigación en estos momentos. El colega Ronald Sainz obtuvo una beca para ir a hacer su doctorado en estudios de la ciencia y la tecnología en la Universitat Oberta de Cataluña, donde trabaja Manuel Castells, y por lo tanto también ha sido un logro del grupo, digamos, porque él ha sido un colaborador muy directo. Y como Gaby decía, que ojalá que se fueran ampliando también las temáticas, vamos a participar arriesgadamente en la conmemoración de los 125 años de la Facultad de Farmacia y de los 120 años del Colegio Farmacéuticos. El problema es que para preparar esa participación arriesgada solo vamos a tener como 15 días, así es que no nos va a ir tan bien como nos fue, digamos, tal vez con este proyecto de larga data. Y finalmente, pues, retomar todos los comentarios que ustedes hicieron para construir la posibilidad de nuevos trabajos de investigación, nuevas publicaciones que pienso que pueden ser viables y que ojalá ustedes también participen y colaboren dentro de esas propuestas. Muchas gracias, doctor Gutiérrez. Muchas gracias, Ronnie, por tu participación. Yo quería terciar aquí, mientras otras personas intervienen, con un comentario también, siguiendo algunas de las cosas que se han dicho. A mí me parece fundamental estos esfuerzos por acercarnos entre disciplinas. Hay un término que yo utilizo mucho en algunas presentaciones que lo heredé de Ronnie Viales, que es el término del respeto epistémico, ¿verdad? Que es el respeto a diferentes formas de conocimiento de la realidad, que es fundamental, ¿verdad? En el mundo académico de hoy y en la sociedad en general. Entonces, a mí me parece que este libro es un ejemplo de un esfuerzo de acercamiento, de establecer puentes interdisciplinarios que mucha falta nos hace en la Universidad de Costa Rica. Y yo creo que en nuestra universidad hay una voluntad institucional de generar profesionales y espacios amplios, ricos, integrales. Ese fue, digamos, el corazón de la reforma universitaria de fines de los años 50, ¿verdad? La creación de la Facultad Central de Ciencias y Letras, de los estudios generales, de los repertorios, dar a la par de la formación técnica especializada, una formación humanista, culta en términos generales,
y yo creo que eso es algo muy valioso que hay que mantener y defender en la Universidad de Costa Rica, sobre todo con los embates que se presentan, ¿verdad? Que tienden a desestimar esa formación amplia, integral de todos los campos del conocimiento, ese respeto epistémico. Sin embargo, al mismo tiempo que tenemos esa voluntad institucional, también siento que hay una tendencia a la separación disciplinar una vez que las personas ya entran en la parte más, digamos, técnica o especializada de las carreras, ¿verdad? Y precisamente la idea que tuvimos en la Facultad de Microbiología del Instituto Clodomiro Picado, de crear esta cátedra Clodomiro Picado, era dar una oportunidad, un espacio a las y los estudiantes, las y los profesores, para abrir un poco el horizonte, ¿verdad? Y como decía Rodrigo Facio, ver a la huerta del vecino, ver otros campos del conocimiento y ver cómo la microbiología se puede enriquecer con un conocimiento más amplio de lo que sucede en la sociedad, de lo que ha sido la historia, en fin, una visión mucho más integral y mucho más amplia. Y yo creo que este libro lo logra plenamente y yo creo que tenemos que seguir redoblando estos esfuerzos para realmente contribuir a formar en nuestras universidades no solo personas científicamente, profesionalmente muy competentes, sino personas con un conocimiento mucho más amplio de la realidad y, un poco siguiendo lo que dijo Gabriela, personas con un compromiso ético de construir una sociedad más equitativa, más inclusiva, más justa, donde la gente viva con más dignidad, que es un poco lo que ha hecho este país en sus grandes esfuerzos de salud pública a lo largo de tanto tiempo, ¿verdad? Entonces, creo que este libro abona muchísimo en ese empeño de acercarnos entre disciplinas, de colocar el objetivo de buscar una sociedad más inclusiva y justa y utilizar la ciencia y la tecnología para eso. Y en general, de consolidar un espíritu universitario centrado en esos valores de humanismo, integralidad, solidaridad, búsqueda del bien común y excelencia académica que ha caracterizado todos estos esfuerzos. Así que a mí por lo menos me complace mucho haber puesto un granito de arena en esta obra y felicito muchísimo sobre todo a los editores y a todas las personas que participaron en este trabajo. No sé si alguien más quiere comentar algo. Mauricio, adelante. Sí, nada más para ampliar un poco, a mí me gustó mucho la intervención de la compañera Gabriela, eso que ella hablaba de la colonización, de esa mentalidad imperialista, que sí es cierto, ¿verdad? Eso es todo un tema de discusión a nivel científico, ¿verdad? Inclusive yo siempre he dicho que nosotros trabajamos en gran medida a partir de conceptos y recursos teóricos y científicos adoptados, ¿verdad? De principios que fueron desarrollados en Estados Unidos o en Europa, ¿verdad? Y que no necesariamente responde a una realidad, a una circunstancia que nosotros vivimos. Ella puso el ejemplo muy bien, por ejemplo, de patógenos que pueden estar presentes en nuestro espacio geográfico y que no están presentes allá, pero también sucede lo mismo con el mismo patógeno, ¿verdad? La misma bacteria, el mismo parásito que puede estar presente aquí o allá, no se comporta de la misma manera en un espacio definido, ¿verdad? Depende de muchos factores de tipo biológico, ambiental y hasta cultural, ¿verdad? Yo desde la parte de alimentos, que es la que yo trabajo, el aspecto cultural de cómo la sociedad se relaciona con los alimentos hace una enorme diferencia. Pero bueno, yo lo que quería decir era que a mí me parece que el libro sí aborda un poco lo que yo pienso que es una de las llaves para vencer un poco esas barreras o esas adversidades, entre comillas, ¿verdad? Que menciona Gabriela, que supuestamente nosotros tenemos en cuanto a la limitación para hacer ciencia y trabajo científico de calidad. Y es la parte de las redes, ¿verdad? Que es muy bien abordado por Chema en su capítulo sobre las redes sociotécnicas en el Clodomiro y por David Chavarría. Yo pienso que en una realidad como la que tenemos aquí, la construcción de redes de colaboración es una de las llaves definitivamente para vencer un poco esa adversidad porque potencia enormemente el trabajo. Y no solamente estamos hablando de redes de cooperación entre microbiólogos o entre profesionales de otras áreas, sino inclusive con personas de otras áreas y profesiones de la región. Ver un poco hacia el sur y no tanto hacia el norte, digo yo, ¿verdad? Entre comillas, porque no es literalmente eso, ¿verdad?
Yo en lo personal he tenido ya experiencia de trabajo colaborativo con profesionales de la región, particularmente de México, y me ha ido excelentemente, ¿verdad? Maravilloso el resultado de colaboración en algunos trabajos, y me parece que por ahí anda la llave para vencer esa situación. Y yo quería rescatar eso porque me parece que fue un aspecto del libro que no abordamos en los comentarios. Pero como dice Gabriela, abre el libro precisamente ese espacio para una discusión mayor en el futuro sobre este aspecto. Fernando. Sí, Chema, muchas gracias a Chema y a Mauricio por la organización de esta actividad que me parece fantástica. Y también yo le quiero dar las gracias a César y a Ronnie en lo particular por el esfuerzo que hicieron para hacer esta obra que me parece de una gran importancia, y de la misma forma quiero darle muchísimas gracias a Ligia, a Gaby, a Gabriel por los comentarios que han hecho pues, el día de hoy sobre esta obra, sobre este trabajo, y muchas gracias Ronnie por la aclaración sobre el financiamiento de este proyecto, ¿verdad? En que yo no tuve que ver más que firmar un oficio más, digámoslo así, pero que yo no participé en esa toma de decisiones porque me parece que eso debió ser evaluado por pares independientes. Y sigo pensándolo así. He tenido en lo personal la suerte de ser parte de la Facultad de Microbiología ya por más de 3 décadas. Y he sido testigo también de muchas de las cosas que se describen pues, en ese libro, y coincido mucho con la narrativa tan interesante que tiene. Y hay algunas cosas particulares de la microbiología en Costa Rica que me resaltan de sobremanera, y tiene que ver mucho cómo se fundamentó con personajes tan fuertes como Picado, como Trejo Willis, por ejemplo, que en algún momento también lo tuve de clases en sus últimos momentos en la universidad. Y esa naturaleza tan particular de estas dos personas, de un carácter tan investigativo, me parece que es muy inusual, porque eso hace que en la Facultad de Microbiología, que es el eje central en donde se desarrolla esta historia, la investigación se encuentra normalizada. Y eso no necesariamente pasa en otras unidades académicas de nuestra institución. La Facultad de Microbiología y los grupos vinculados a ella es posiblemente uno de los grupos más fuertes en investigación en términos de horas dedicadas por semana a la investigación, de los recursos destinados, del perfil. Y de hecho, esto ha constituido que sea posiblemente una de las unidades académicas más caras, porque casi todos los profesores son catedráticos, casi todos tienen doctorados en el extranjero. Entonces eso hace que sea una unidad académica relativamente cara en términos presupuestarios, pero en términos productivos y en términos de la formación académica que reciben nuestros estudiantes de grado, por ejemplo. Sí, hay muchos espacios para mejora en la institución, dentro de la unidad académica y dentro de los grupos, pero eso refleja también, y en el contexto en que se presenta la obra, una historia sumamente interesante al final de cuentas son las personas, esos personajes que estamos transitoriamente compartiendo la toma de decisiones y las diferentes dinámicas sociales que permiten pues entonces hacer una construcción sumamente interesante. Coincido exactamente con lo que dice César en el sentido de que es importante saber de dónde venimos para entender la toma de decisiones hacia futuro. Me parece interesantísimo, bueno, como siempre, a Gaby con sus comentarios. Es una de mis mejores amigas, pero también es una de las personas que yo más sigo con sus comentarios y con sus ideas, y por eso me gusta hacer investigación con ella. Y coincido en la misma forma, y me alegra muchísimo, muchísimo el esfuerzo que se tiene que hacer más allá de la disciplina microbiológica que tenemos nosotros. Si bien es cierto, formamos profesionales, y esa es la característica del microbiólogo, que sabe enfrentar situaciones sumamente difíciles, adversas, complicadas, en momentos de crisis, por ejemplo. Y el tema de la pandemia reciente posiblemente nos ha hecho ver el enorme papel que tiene el microbiólogo en el diagnóstico de las enfermedades infecciosas, que han sido, vamos a ver, de una gran responsabilidad. Pero de la misma forma creo que lo que menciona Gaby desde el punto de vista ético
que creo que tiene que ser incluso un eje transversal más fuerte en la carrera. Se tiene que discutir muchísimo más en muchos más espacios, y no digo porque sea una deficiencia solo de microbiología, sino que es una deficiencia importante en muchísimas áreas de nuestra institución. Tal vez otra, viendo la historia, me parece que hay como vacíos. Vamos a ver, no hay vacíos en la historia, pero hay vacíos en la microbiología en el país. Me sorprende muchísimo, por ejemplo, la microbiología no médica, no clínica, que prácticamente se ha descuidado muchísimo la parte de la microbiología ambiental o la parte de la microbiología vinculada, por ejemplo, a sistemas productivos, a la medicina veterinaria, por ejemplo. Son cosas que nosotros como microbiólogos históricamente hemos descuidado. Y en la misma forma, creo que son cosas que se plantean a futuro, porque al final de cuentas, la microbiología responde a las necesidades de la sociedad. Y podemos tener una enorme lista de necesidades que aún deben ser suplidas por los microbiólogos, las microbiólogas y las personas que estamos escribiendo esta historia. Pero en todo caso, le quiero dar de nuevo las gracias a Chema, a Mau, a César, a Ronnie, que es un gran, estos dos últimos son amigos míos desde hace varias décadas, nos conocemos desde hace muchísimos años. Con Gaby igual, por supuesto, y me alegra muchísimo haber tenido la participación de don Gabriel y doña Ligia, que me parece que sus aportes han sido fundamentalmente esenciales en esta discusión. A todos, muchas gracias. Muchas gracias, Fernando. Adelante, Gabriela. Tiene la palabra. Nada más quiero añadir un comentario a raíz de lo que se ha discutido después de que hicimos nuestras presentaciones, y es el valor de resistir desde países como el nuestro, desde el sur global, el valor, ¿no? La valentía, el coraje que hay que tener para resistir el paradigma de la ciencia competitiva, que es el paradigma dominante de cómo se hace ciencia, sobre todo en el norte global, y porque es competitivo por la disputa de recursos financieros. Y entonces, frente al paradigma de la ciencia competitiva, la alternativa para poder hacer ciencia de calidad desde el sur global es el paradigma de la ciencia colaborativa, que creo que eso también queda reflejado, por supuesto, en el libro, pero es parte de, yo creo que el core, el centro de la cultura que ha desarrollado la microbiología en Costa Rica, del espíritu de ciencia colaborativa como una estrategia además de supervivencia. Me parece muy importante enfatizar esa dimensión y explorar también cuáles son las amenazas que hay para esa forma de hacer ciencia, ¿no? En el mundo contemporáneo, y la presión que el giro, digamos, neoliberal, le voy a llamar así, ejerce sobre las universidades del sur global. Es decir, que este libro también puede servir para hacerse preguntas sobre el futuro y qué tenemos que ir adelantando, ¿no? Cómo nos tenemos que ir preparando a las presiones que vamos a ir experimentando ahora que estamos discutiendo una vez más sobre la amenaza del FES, etcétera. Vuelven a surgir estas narrativas en diferentes espacios en el país que tenemos que buscar otros esquemas de financiamiento de la ciencia, ¿no? Y cómo muy rápidamente esa lógica se ha normalizado en muchas universidades del sur global. ¿Qué implicaría normalizar esa lógica dentro de la Universidad de Costa Rica, por ejemplo, y cómo transformaría la forma en que se hace ciencia, por ejemplo, en microbiología? Hacer un ejercicio sobre las amenazas en el futuro a partir de las lecciones aprendidas del pasado, teniendo en cuenta que la necesidad de financiamiento para hacer ciencia va a ser cada vez más compleja en el mundo, en el mundo contemporáneo. Yo quería aprovechar para hacer un comentario tal vez muy puntual que el libro toca en algunos de los capítulos y que a mí siempre me ha
me ha llamado mucho la atención. Es una inquietud que, digamos, de carácter histórico que siempre he tenido. Y es por qué razón, en la década de 1950, cuando la Universidad de Costa Rica se hacía muy poca investigación, por qué razón ya la Facultad de Microbiología era un centro de bastante efervescencia en investigación. Y bueno, por lo menos Gabriel y yo, creo que tal vez Fernando un poco, los demás son como más jóvenes, fuimos discípulos de esa primera generación de microbiólogas y microbiólogas que fundaron la Facultad de Microbiología, y era gente realmente impresionante en su bagaje académico y el estímulo que generaba en términos académicos y científicos alrededor de los cursos. Y creo que la evidencia empieza a mostrar que ahí hubo una conexión muy interesante entre lo que venía desarrollándose en el Hospital San Juan de Dios a partir del trabajo de Clodomiro Picao en el laboratorio clínico, pero también a partir de una inercia histórica que venía de más atrás, desde Carlos Durán, que lo mencionaron ahora, y el mismo Solón Núñez, etcétera, y que aunque Clodomiro Picao muere en 1944, eh, su legado continúa, y especialmente continúa a través del trabajo del doctor Alfonso Trejos Willis. Y Trejos, quien era director del laboratorio del San Juan de Dios, pero también era profesor de la Facultad de Microbiología, contribuyó a que se hiciera un puente muy, muy productivo entre la facultad, que en su primer momento era básicamente una facultad docente, y el Hospital San Juan de Dios. Y el doctor Trejo me comentaba a mí que el Hospital de San Juan de Dios era el verdadero laboratorio de investigación de la Facultad de Microbiología. O sea, los profesores y profesoras de la Facultad de Microbiología hacían sus tesis, y los alumnos y alumnas hacían sus tesis en el Hospital San Juan de Dios, en el laboratorio que tenía una cultura de investigación y además era un entorno de medicina tropical riquísimo. Entonces, yo siento que esa alianza entre el Hospital San Juan de Dios y la facultad, en buena medida mediada por ese efecto catalizador de la figura de Alfonso Trejos Willis, fue fundamental para generar en la facultad esa cultura que se estableció desde la década de los 50 y que se ha consolidado muchísimo, como dice muy bien Fernando, que la investigación es un insumo, un ingrediente fundamental de nuestra facultad. Entonces, es interesante rescatar ese tipo de alianzas, porque ese tipo de alianzas entre las universidades y los sectores, las instituciones de salud pública del país, creo que es algo que hay que reforzar muchísimo más. El Ministerio de Salud, la Caja Costarricense del Seguro Social, el INCIENSA, etcétera, etcétera. Y la historia nos muestra lo valioso que fueron esas alianzas en esos periodos que sentaron las bases de una tradición y una cultura que se ha enriquecido mucho, ¿no? Yo no sé, Gabriel, tal vez si vos tenés recuerdos de esa época de don Alfonso, si ese ambiente de investigación que se Es, había cultivado en los tiempos de Clodomiro Picado se mantenía o se fue diluyendo, ¿cómo fue eso? yo te digo que a mí este libro me trajo a la memoria una gran cantidad de recuerdos y experiencias. Don Alfonso fue para mí el formador, digamos, en cuanto a trabajo, investigación, metodología, responsabilidad, ética, ética. Nada se podía hacer si no era bien hecho y con un propósito y un fin bien definido. Era riguroso. Pero me tocó don Alfonso y me tocó el doctor Fernando Montero Hey hablándome de toda la investigación que él había hecho y toda la experiencia que había traído de África y del Pasteur. Y yo creo que casi igual que vos tuvimos una gran cantidad de maestros, verdaderos maestros, el doctor Rodrigo Celedón, el doctor Vargas, Roger Bolaños, que para mí fue más que el doctor Trejos, fue mi mentor. Y creo que en gran parte para vos también. En fin, bueno, fue una época privilegiada, pero hablando ya de la experiencia de la docencia y la investigación dentro del hospital, es que se despertaba en nosotros la curiosidad. Yo creo que los microbiólogos, no voy a hablar de los de ahora, los de aquella época, y yo creo que los de ahora también, somos muy curiosos, porque empezamos a investigar debajo del microscopio y a ver un montón de cosas que el resto del mundo no ve. Se nos olvidan otras. Y por ahí nos vamos y nos enamoramos.
Y Chema, yo te voy a decir, yo creo que si vos no hubieras hecho tanto como es asombroso, si no hubieras estado igualmente enamorado y comprometido con todo esto. Y eso fue lo que nos enseñaron. Y tuvimos grandes maestros. Y yo sigo pensando, claro que la Facultad de Microbiología, con todo el respeto de los otros colegas y compañeros, pero es el semillero de investigación. Y si hacía investigación, ve el nacimiento de la revista de Biología Tropical. Y ahí publicaba Cecilia Lizano. Y cuando yo veo la obra de Cecilia Lizano, con la creación del laboratorio del Hospital de Niños, cuando todavía existía, y eso ustedes no lo pueden recordar, pero en el San Juan de Dios existía el área de pediatría. Y después se funda el Hospital Nacional de Niños. Cecilia era la jefe del laboratorio de pediatría en el San Juan de Dios y ella crea el laboratorio clínico del Hospital Nacional de Niños, que eso fue un verdadero cambio, es una innovación increíble. Eso era un templo de investigación, de conocimiento, de estudio. Era una cosa tremenda. Yo sí creo, con todo respeto, que esa antorcha de investigación, de compromiso, de estudio, de trabajo, de que nos quedábamos, porque no fui solo yo terminaba de trabajar a las 4 de la tarde y me quedaba hasta las 7 de la noche sangrando carneros y buscando conejos para sangrar plasma y montar HLA. Ese trabajo se hacía fuera de hora de mi jornada de laboratorio y no me lo pagaban. Y no fui yo solo, ahí estaba el que cuidaba el bioterio y estaba el otro técnico, en fin, éramos varios. Eso no se supo pasar, no sé, creo que se perdió mucho de esa mística. Hubo una lucha por otros valores más que no estoy culpando a nadie, pero mucho de eso se fue perdiendo. Queremos las cosas un poco más fáciles. Creo que es un comportamiento global. Los jóvenes ahora, cuando yo digo que lean el libro, bueno, ¿cuántos van a leer el libro? ¿Lo van a pedir en línea? ¿Lo van a pedir en una tablet? Yo todavía soy un enamorado de la lectura en papel. Sin embargo, tengo que usar una tablet porque después de que me operaron de catarata, las necesidades de luz son muy grandes. Entonces yo le puedo graduar la intensidad de la luz en la tablet y muchos libros los tengo en tablet y me quedo hasta la noche. Pero en fin, lo importante es que lean. Pero yo voy a ir más allá. Que se vuelvan a enamorar de esto. Que vuelvan a entender que hay un fin, que hay un propósito. Somos investigadores, tenemos que conocer el campo donde nos desenvolvemos, tenemos que ver cuáles son las necesidades de esos lugares, qué vamos a hacer, porque la investigación tiene que tener un fin práctico, un fin útil, igual que le veo yo a esta historia. Cuando uno lo ve, uno dice, bueno, ¿y qué esperan de mí? Los jóvenes de ahora, ¿qué esperan? ¿Qué se espera de ellos? Ustedes que son profesores de la universidad y cómo vuelven a enamorar al estudiante de todo esto. Cada uno en su campo. La doctora Arguedas con ética, con filosofía. Yo tuve a mí me tocó la maravillosa época de los estudios generales. Yo creo que a vos también, Chema, y no sé, Fernando es mucho más joven. Pero cuando yo estudié historia de la cultura, Santiago López me enamoró del arte. Y vean, cuando yo fui la primera vez al Museo del Louvre, lo que quise ver fue la balsa de la Medusa, más que la Mona Lisa. Fue la balsa de la Medusa. En filosofía, Marta Jiménez, y leímos Descartes, y leímos Teilhard de Chardin, y uno el primer año de universidad era todo eso. Bueno, aquí quiero llegar, que tenés que enamorarte de lo que haces, pero ese amor tiene que dar frutos. ¿Hacia dónde vamos? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo se va a traducir aquello en bienestar de nuestra sociedad? Porque lo que tenemos ahora se lo debemos a muchos. Si hay árboles que crecen es porque alguien los plantó. Ahí es lo que yo pienso. Perfecto que nos unamos con historia, con estudios, con ciencias sociales y con filosofía y con sociología y antropología. Hombre, la antropología histórica, escarbemos un poquito. La necesidad de que sepamos todos aquellos pioneros que hubo. Me encantó la participación de la colega nicaragüense. Hombre, yo no sabía lo que pasaba allá, qué hizo de baile. Bueno,
De Nicaragua uno habla Rubén Darío, ok, maravilloso, el máximo exponente del modernismo en literatura. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasó? Dos países que estamos a la par y que siempre vamos a estar a la par. Yo nunca discuto por el río San Juan, no me importa, ahí está, ya. Pero estamos a la par. ¿Qué pasó allá? No sé. Yo todavía espero seguir dando respuestas. ¿Por qué? Porque me sigo haciendo preguntas. ¿Qué hacemos con los jóvenes? San Juan de Dios sigue siendo, no sé ahora, ya yo no volví a entrar al hospital, San Juan de Dios, pero sigue siendo un semillero. Yo quise hacer algo de eso en clínica bíblica, con toda honestidad. Yo me fui por diferentes razones y me alegró, me gustó muchísimo el trabajo allá. Me gustó muchísimo. Y colaboré con la Universidad de Costa Rica hasta el último día en la formación de los diplomados de microbiología. Y llegaban allá, me los mandaban y yo lo que hacía era que todo estudiante diplomado lo contrataba y se le pagaba el medio tiempo que estuviera ahí aprendiendo. Y le ponían un interés increíblemente grande. Y disfruté muchísimas cosas, no vengo ahora a hablar de eso, sencillamente, donde estés, primero que todo tenés que hacerlo bien. Y tenés que hacerlo con valores. Tenés que hacerlo con valores. Obligación, volver a investigar. Aprovechemos todo lo que pasa en el hospital. Yo le hablaba al doctor Willem Buján antes de la charla y porque busqué información de un montón de gente. ¿Cómo están los proyectos de investigación en los hospitales? Y me decía, mira, lo que hay, el 95% de lo que se publica es de la Universidad de Costa Rica. Es muy bueno, sí, pero ¿por qué desperdiciamos todo lo que está pasando ahí adentro? En el campo de microbiología, Fernando decía, ok, en industria. Dices que hay gente en industria trabajando, microbiólogos en industria y en veterinaria. Ahí está Magali Caballero, que hizo un trabajo increíble. Yo trabajé también en la Escuela de Medicina Veterinaria. Magali Caballero, que es colega, hizo un trabajo increíblemente bueno. Ana Meneses. Hay gente muy buena que trabaja en veterinaria y bueno, claro que son campos en los cuales tendríamos que meternos más. Microbiología de aguas. ¿De dónde salió acueductos y alcantarillado? De un microbiólogo en el hospital, en el Ministerio de Salud. El origen del AIA, que aquella época era de SNA, Servicio Nacional de Acueductos y Alcantarillados, fue microbiólogo. Y de ahí después derivó en AIA. Yo estoy muy orgulloso, no quiero ser pedante ni arrogante, pero es una maravilla lo que han dado los microbiólogos. Yo no digo microbiología es muy amplio, pero los microbiólogos, óigame, es que cuando yo te digo que nos poníamos las botas, porque en aquella época, Chema, tal vez vos te acuerdas, había que ponerse las botas y meterse y untarse. Yo fui a Río Tapado y fui a Sierpe, cuando ahí las culebras, vean, nos metimos cuando en Sierpe, les voy a decir algo, habían 2 excusados de hueco nada más en todo el pueblo de Sierpe, 2 excusados de hueco. Uno en la escuela y otro en un famoso hotel que no tenía camas. Lo que yo decía en hotel, en un lugar donde la gente llegaba a pernoctar, porque me fui con la Universidad de Costa Rica en camiones. Óigame, y uno salía muy motivado. Y traíamos estadísticas, el porcentaje de la población, el tipo de parásitos que encontrábamos, todo aquello. De la época en que hacíamos hemoglobina, ¿ustedes se acuerdan del hemoglobinómetro de Sally? Que uno ponía una gotita y lo ponías a la luz del sol y empezabas a comparar, casi como un Macfarlane. Y el día que estaba nublado se jodió porque no había hemoglobinas ese día, no había. Y no había laboratorio porque era con espejo el microscopio. Óigame, los muchachos de ahora, y yo sí voy a condenar a la tecnología, y yo solo digo a mis estudiantes, ellos, todo es inmediato. Con el teléfono en la mano todo lo quieren. No quieren fregarse. Se va la luz y no tengo señal. Le digo, ¿cómo que señal? La señal está en el cerebro. Bueno, hay que seguir luchando y hay que luchar el doble. Doctor, estamos aquí secuestrados en la León 13. Le digo, no se me salgan del laboratorio, ahorita se soluciona eso. ¿Pero por qué allá? Le digo, porque hay gente que necesita. A mí yo tuve colegas que me mandaban la Facultad de Microbiología, perdonen que estoy hablando tanto, pero pedía horas de sangrado, ¿verdad? Para un estudiante que se gradúe tenía que tener, y me llega un colega, mira, es que yo quiero que vos, y le digo, mira, aquí no te lo voy a mandar, tu hijo va a ir a la Carpio a sacar sangre en la Carpio. Y no porque quiero que los de la Carpio sean menos, no, quiero que vea una realidad que él no está acostumbrado a ver.
Y usted no le va a decir ahí ni abuelo, ni abuela, ni joven, nada, señor, señora, doña y doña, porque se trata con el respeto y la dignidad que tiene la persona que usted ve aquí. Y al final me regaló una botella de vino porque me dice, nunca he aprendido tanto como yendo ahí a conocer esa comunidad. Le digo, pues te mato 3 meses más. Entonces, eso nos hace falta a los jóvenes de ahora, que conozcamos el país, que veamos y con valores, y que el hospital sea un centro de investigación. Y la universidad ojalá que aproveche todo aquello. Yo no sé cómo, porque ya, pero bueno, de ahí. Así es, así es. Y gracias a la doctora Arguedas y Peña y a cada uno, el doctor Redondo, muy lindo todo. A mí me encantó. Me encantó. Yo aprendí muchísimo. Yo aprendí muchísimo. Así, sinceramente. Gracias, Chema, por esta invitación. Para mí ha Muchas sido gracias, maravillosa. Gabriel. Para mí, maravillosa. Gracias. Yo tal No, vez no, hombre. quisiera preguntarle a Ronnie y no sé si a César, ¿qué ven hacia futuro de este grupo interdisciplinario de historia y la microbiología? ¿Qué planes están en el tapete para continuar este excelente trabajo? Yo creo que no tenemos nada en concreto, Chema. Honestamente no nos hemos sentado a inscribir ningún proyecto nuevo. Yo le dije a Ronnie que cuando me pensione, espero que él todavía esté activo para que sea mi tutor de doctorado cuando empiece historia, pero falta un poquito. Así que es cosa de sentarnos a hablar. No, Mauricio tiene el proyecto de la historia de la microbiología de alimentos, pero tenemos que conversar con él un poco más. Sí hay posibilidad de mantener esta red con estos colegas de Argentina, España, Brasil, etcétera, ¿verdad? Sí, yo creo que la lógica de la red es la siguiente. Evidentemente, si hablamos de los desarrollos nacionales, podemos confundir el desarrollo con la particularidad. Entonces, la idea de comparar, de contrastar, ¿verdad? Y de ubicarnos en un contexto más amplio, básicamente tiene que ver con esa posibilidad de ver más allá del ombligo, ¿verdad? Hoy lo vimos con una pequeña contrastación con el caso de Nicaragua y ya quedamos fascinados. En el caso de Argentina, en este momento, además, viviendo una crisis económica severísima, ¿verdad? Donde algunos colegas investigadores y colegas investigadoras tenían un salario de $1,000 mensuales y ahora ganan $700 mensuales, porque a veces decimos que los salarios universitarios en América Latina son elevados. Bueno, comparando salarios, imagínense lo que sería la realidad de vivir en un país como Costa Rica con $700 al mes como académico y académica, pero con una gran voluntad de seguir trabajando e investigando. Hay grandes grupos de investigación de historia de la salud en América Latina, ¿verdad? Creo que ya nosotros con este trabajo nos incorporamos y nos insertamos en esa dinámica. Y de manera interesante, algo que le interesa mucho, digamos, a las autoridades universitarias del presente y del pasado, integrar personas estudiantes. Lo decía el doctor Gabriel hace un rato, ¿verdad? Hay personas estudiantes que se están interesando por la historia de ciertas disciplinas, entre ellas la enfermería. Esperamos también que la farmacia. Ahí hay conflictos importantes y controversias científicas y más allá de científicas, ¿verdad? Y otro reto importante que surge de este grupo y que no tiene que ver estrictamente con la microbiología, sino también con historiar el desarrollo de la investigación en la universidad pública en Costa Rica, es volver también la vista sobre otros campos de investigación, por ejemplo, de las ciencias sociales. Porque precisamente en esa coyuntura de 1940-1950, a la que Chema hacía referencia, también se impulsaron otros campos de investigación. Entre ellos, por ejemplo, la economía. Entre ellos, el trabajo social, que tiene muchísimo que ver también con el campo de la salud. Entre ellos, otras disciplinas de las ciencias sociales. Entonces, creo que podemos potenciar desde el estudio de la microbiología esos otros campos del área de la historia de las ciencias médicas, pero también de la salud pública, como ya se ha venido haciendo, ¿verdad? Y trascender un poco más allá para comparar también otros desarrollos disciplinarios. Perfecto. Fernando, tiene la palabra.
Sí, yo voy a tratar de hacer un ensayo de sugerencia, un ensayo de respuesta a esa inquietud que estás planteando, Chema. Es decir, con base en lo que se hizo, con base en lo que se tiene, que se puede construir a partir de eso. Y creo que hay muchas posibilidades que se plantean. Sin embargo, hay temas que mencionó Gaby ahora que me parece que generan un contexto tal vez un poco diferente a lo que se desarrolla en el texto, digamos, no viéndolo en lo que sucedió de hoy para atrás, sino de lo que está sucediendo de ahora hacia adelante. Que me parece que es una, que si esa historia no se escribe casi como que en tiempo real, están sucediendo tantas cosas, con tantos debates a nivel global, que eso me parece que ese es un tema que vamos a ver, que es casi como que, yo no sé si, Ronnie, ahí me disculpas si estoy diciendo una estupidez o algo por el estilo, pero me parece que es una historia que se está escribiendo a tiempo presente, que están pasando, sucediendo una gran cantidad de cosas todos los días a nivel global, en lo que tiene que ver con ciencia, en lo que tiene que ver con la generación de conocimiento, en lo que tiene que ver con la apropiación del conocimiento, en lo que tiene que ver con las diferencias, las desigualdades y las injusticias en esa distribución del conocimiento. Qué sé yo, pongamos el tema de las vacunas contra COVID y todas las barbaridades que se han hecho. Pensemos en lo que está sucediendo en términos de ciencia, por ejemplo, con el gran tema ahora de CRISPR-Cas y la edición de los genomas humanos, por ejemplo. Con lo que tiene que ver con transferencia de mitocondrias, con una gran cantidad de tecnologías nuevas, de ciencia nueva, que se está generando en estos momentos en donde los microbiólogos juegan un papel esencial, porque vamos a ver, hasta incluso son temas de nuestras clases. Todo lo que tiene que ver, pues, digamos, con el futuro del ser humano. Cosas que realmente nos cuestionan a nosotros cuál es el papel del ser humano en la naturaleza, en la biosfera, si vamos a seguir con esa posición tan antropocéntrica y arrogante en este contexto del antropoceno, donde literalmente estamos destruyendo el planeta Tierra, nuestro propio ecosistema, a través del conocimiento, a través de la ciencia, digamos, no tan bien usada o que muchas veces ni siquiera cuestionamos de lo que estamos haciendo. Entonces, creo que están sucediendo una gran cantidad de cosas que si no las escribimos en tiempo real, porque son tantas y tan complejas, son cosas que nos suceden a nosotros a diario, y hay debates sumamente importantes sobre una gran cantidad de temas, en donde, digamos, como le decía a Ronnie, ahí me disculpa el atrevimiento epistemológico, pero que me parece que son cosas que hay que discutir. Y creo que el papel de los historiadores resulta esencial porque nosotros desde la microbiología usualmente entendemos muy bien la técnica, entendemos muy bien el detalle, somos muy buenos viendo a través del microscopio y muchas veces perdemos el contexto histórico, político y social en donde nosotros nos estamos debatiendo. Yo tuve una discusión muy fuerte con mis estudiantes en los cursos que estaban en el primer ciclo lectivo porque hablábamos mucho sobre la biología molecular y la terapia génica y otro montón de cosas desde el punto de vista técnico. Pero prácticamente, y como lo mencionaba Gaby, y yo a veces siento la vocecilla de Gaby aquí en la nuca, ¿no? pero no cuestionamos lo que esto significa para la Tierra, lo que esto significa para la humanidad, lo que esto significa para la biodiversidad. No cuestionamos lo que significa para nuestro futuro. Entonces yo creo que hay muchas cosas que discutir y con ayuda de los historiadores que tienen esa agilidad, esa cualidad tan particular, tan interesante de entender el contexto. Que muchas veces nosotros estamos tan cerca del frotis, estamos tan cerca del microscopio, estamos tan cerca de la molécula, que perdemos esa perspectiva. Entonces yo siento que ahí, desde el punto de vista múltiple, incluso transdisciplinar, la colaboración entre las diferentes partes, entre las diferentes disciplinas, entre las diferentes áreas, nos ayudarán a entender una gran cantidad de cosas. Creo que estamos viviendo una época única, porque nunca antes se ha generado tanta cantidad de datos, tanta cantidad de información, tanta cantidad de conocimiento, pero de la misma forma, tanta cantidad de asimetrías entre las diferentes
áreas o incluso sectores de la sociedad con una gran cantidad de injusticias, desigualdades, inequidades. Creo que estamos viviendo una sociedad inédita en muchas de sus características, como posiblemente nunca antes en la historia de la humanidad. Entonces, creo que la contextualización que nos pueden dar, obviamente, desde las ciencias sociales y posiblemente otras disciplinas más, van a ser fundamentales para entender nuestro contexto como seres humanos en nuestra realidad global. Ronnie, tenés la palabra. No, yo estoy totalmente de acuerdo con Fernando. Tenemos algunos proyectos en esa línea y efectivamente parte del debate epistemológico actual de la historia tiene que ver con una pregunta que han sintetizado alguna autora de esta manera. Demasiado presente, demasiado pasado y muy poco futuro. Y eso tiene que ver con el hecho de que inclusive las visiones de futuro también se han construido desde el pasado. Es decir, ha habido visiones sobre el futuro que ahora se están historiando. Y efectivamente, desde el presente también estamos construyendo visiones de futuro. Obviamente, muchas veces el gran problema es que lo que reconstruimos es una trayectoria que fue la dominante, pero evidentemente hay trayectorias, ¿verdad?, que no llegaron a cristalizar, que también hay que historiar. Pero en el contexto particular de la historia de la microbiología, yo les voy a lanzar una idea retomando un planteamiento que hizo la doctora Livia Herrero hace varios años, ¿verdad?, que tiene que ver con la posibilidad de que construyamos un proyecto colectivo para hacer historias de vida de personas que se dedicaron a la microbiología. Y esas historias de vida de personas que se dedicaron a la microbiología, incluyendo algunas de las que están aquí presentes, ¿verdad?, incluyendo personas que tienen más de 3 décadas de trabajar en la universidad, como Fernando y como yo, ¿verdad? Creo que orientarían de manera muy interesante una visión un poco más compleja e integral, ¿verdad?, de lo que ha sido el desarrollo de la microbiología en el país y en la región centroamericana. Esto lo digo porque una de las preocupaciones fundamentales del proyecto inicial que desarrollamos era precisamente valorar la particularidad del desarrollo de la microbiología en Costa Rica, porque habíamos determinado que como campo de especialidad en muchas latitudes era una especialidad de la medicina y una especialidad de posgrado de la medicina, mientras que en Costa Rica se consolidó como una carrera y como primero como una licenciatura y posteriormente como con un posgrado también. Y por el momento vamos descubriendo algunas particularidades, pero también vamos descubriendo, digamos, algunas vinculaciones con desarrollos en otras latitudes. Centroamérica, América Latina y el Caribe se convierten en un contexto muy importante para nosotros. Y ahí sería interesante entonces planificar una reunión futura para ver con quiénes podríamos empezar ese proyecto de investigación de las historias de vida de las personas microbiólogas, tratando de ubicar esos contextos y coyunturas críticas que nos pueden llevar hasta el presente, que plantea como problemática importante Fernando, a partir también de la reflexión de Gabriel. Muchas gracias. Bueno, vamos llegando ya casi a las 2 horas de esta actividad. Creo que podemos ir cerrando. En nombre de la Cátedra Conmemorativa Clodomiro Picado Dwight, les damos a todas las personas aquí presentes nuestro agradecimiento, muy particularmente a las panelistas y los panelistas por sus excelentes presentaciones. Creo que ha sido una conversación muy rica, muy estimulante, y creo que nos llevamos algunas o muchas inquietudes y tareas. Una de esas tareas inmediatas es la divulgación de este libro, ¿verdad? Entre la población estudiantil, los profesionales de la salud, en fin, creo que es un libro que merece mucha divulgación por lo rico de su contenido y por la proyección que tiene. Y la otra tarea que creo que nos llevamos todas y todos es continuar estos esfuerzos inter y transdisciplinarios, acercándonos cada vez más y generando nuevas ideas y proyectos desde esta visión más integral del conocimiento, de la sociedad y de la vida en general. Así que muchísimas gracias y nos estaremos viendo en próximas actividades de la Cátedra Clodomiro Picado Dwight. Que estén todos muy bien. Muchas gracias. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Muchas gracias a todos. Chao. Un gusto Chao. verlos y verlas. Hasta luego. Cuídense Muchas mucho. gracias.